Ok, ya. A ver, en la pasada clase, bueno, no habíamos pasado por este problema que tenía, pero después, antes de eso, habíamos pasado eh, ya algunos conceptos de muestreo, ¿no? Muestra, población objetivo, unidad de análisis, variabilidad de una variable, tamaño de la población, tamaño de la muestra, aleatoriedad, muestra aleatoria, ¿no? Y entre lo más importante de esta parte que habíamos mencionado es que para hacer válido este proceso de inferencia, ¿no? Que decíamos que es ir de la muestra hacia la población, es imprescindible, ¿no? Lo que sí o sí tiene que ocurrir es que tiene que haber un proceso de selección aleatoria, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que tener algún mecanismo aleatorio para elegir a la muestra, ¿no? Para seleccionar a las unidades de la muestra, ¿no? Ya sea tirando un dado, ya sea sacando, digamos, poniendo los nombres en una bolsa y después sacando uno por uno, pero tiene que haber ese proceso aleatorio. Eso nos garantiza que vamos a poder ir de la muestra hacia la población, ¿no? Vamos a poder decir, vamos a hablar de una muestra representativa, siempre que exista ese proceso de aleatoriedad por detrás, ¿no? Eso es bien, bien importante porque es lo único que nos garantiza estadísticamente que esto funcione. Porque si nosotros agarramos a la muestra de manera intencional o sin un criterio establecido, no vamos a poder especificar justamente ese criterio, no vamos a poder decir que algo es aleatorio como tal. Entonces, habíamos agarrado algunos ejemplos, habíamos discutido algunas maneras para que esto se pueda resolver. Hoy vamos a concretar estos ejemplos con algunas soluciones sugeridas y vamos a indagar en algunos conceptos más, ¿no? Que están alrededor de esto del concepto de muestreo. Entonces, podemos empezar con estos ejemplos, ¿no? Un ejemplo era, se requiere realizar un estudio sobre las condiciones de las y los estudiantes de trabajo social de la UNSA respecto a las clases virtuales. ¿No? Ahí hay varias alternativas de solución, ¿no? Hay varias alternativas de solución, ahí podemos poner algunas soluciones que se podrían encarar desde el ámbito de muestreo, ¿no? Solución. Vamos a poner desde las soluciones mejores, digamos, hasta las soluciones un poco más elaboradas, un poco más complejas, ¿no? Dependiendo la información que uno tenga. En estadística, el mejor muestreo, ¿no? Es como el mejor muestreo siempre es aquel muestreo que es muy sencillo, ¿no? Es el más sencillo, ¿no? Por eso hay un muestreo que se llama en estadística el muestreo aleatorio simple, que tiene la idea de que nosotros somos capaces de, nosotros somos capaces de seleccionar a las unidades más pequeñas, ¿no? De nuestra población, a las unidades elementales. ¿No? Las unidades elementales o las unidades de análisis son las unidades más pequeñas de interés. En este ejemplo, la unidad de análisis, ¿no? Y la unidad elemental son los y las estudiantes de trabajo social. Esa es la unidad de estudio más pequeño, ¿no? Entonces, el muestreo más sencillo en este caso, ¿no? Más sencillo escribir y comentar y entender sería, ¿no? Sería conseguir, ¿no? Conseguir una lista de los y las estudiantes, ¿no? De los y las estudiantes, las estudiantes de trabajo social, ¿no? De trabajo social. Pero tenemos que conseguir una lista de todos los estudiantes de trabajo social, ¿no? De todos los estudiantes y estudiantes de las y los estudiantes de trabajo social. Una lista de los estudiantes de trabajo social. Aquí puede haber varios criterios. Podríamos pensar los estudiantes al menos matriculados, ¿no? Matriculados. Alguien podría decir, bueno, estudiantes que sean matriculados y además que estén inscritos a alguna materia, ¿no? Esos son criterios finalmente de cuál es la población objetivo, ¿no? Entonces, para hacer un muestreo sobre esto, el primer paso debería ser conseguir una lista de las y los estudiantes de trabajo social. Y sobre la lista, ¿no? Sobre la lista, realizar un sorteo, ¿no? Un sorteo, un sorteo para
seleccionar a la muestra. Este sorteo es, digamos, bueno, en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo hay que tener en cuenta, primero, el tamaño de la población, ¿no? No sé cuántos estudiantes son alrededor en trabajo social, ¿no? ¿Alguien tiene un número aproximado de cuántos serán en total? ¿Alguien sabe por si acaso? ¿Una idea? En, en primer año, ¿cuántos estudiantes son? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Saben cuántos estudiantes hay en el otro paralelo de estadística social? Son solo dos paralelos. Bueno, ¿son cuántos paralelos? ¿Tres paralelos? Sí, creo que somos tres. Ya, digamos, sabemos que son tres paralelos, si 90 estudiantes por paralelo, deben ser unos 200 estudiantes en general, ¿no? Ya ves, 220 en primer año, digamos, ¿no? Mando los de segundo, tercero, cuarto y todo lo demás. Ya nos vamos a imaginar que son, por decir, 1200 estudiantes, ¿no? En trabajo social, ¿no? En todo. Tal vez son más, tal vez son menos, ¿no? Es un ejemplo. Em, esta sería la aproximación estadísticamente más sencilla de manejar, ¿no? Operativamente hay que discutir, ¿no? Si es fácil hacer lo que estamos mencionando. Y estadísticamente hay que conseguir el listado de los 1200 matriculados, ¿no? Y sobre eso seleccionar una muestra, dice, ¿no? Hacer un sorteo. Entonces, hacemos que n es 1200 y el tamaño de la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra, el n chiquito, digamos que son 50, ¿no? Todavía no estamos entrando a cómo se define este número, pensemos que son 50, ¿no? Pensemos que son 50. Entonces, seguir la lista de los estudiantes de trabajo social matriculados, sobre la lista realizar un sorteo para seleccionar la muestra, ¿no? Luego de eso, ¿no? Una vez seleccionada la muestra, ¿no? Una vez seleccionada la muestra, se debe buscar a los, no, si la, bueno, se debe buscar a la muestra seleccionada, ¿no? A la muestra seleccionada y hacer la entrevista, ¿no? Y hacerles la encuesta, y hacer la encuesta, ¿no? Esto lo que dice es, bueno, si tuviéramos una lista de 1200 estudiantes, ¿no? Imagínense un listado de los 1200 estudiantes, sobre eso hacemos un sorteo de 50, ¿no? Hacemos, no sé, ponemos en una bolsa 1200 tickets y sacamos 50, ¿no? Sin reposición, y esos 50 son los estudiantes que van a estar en la muestra. El siguiente paso es, bueno, tenemos esos 50 nombres, tenemos que ir a buscarlos, llamarles, ¿no? Encontrarles y hacerles la encuesta. Esa es la aproximación más sencilla y más efectiva que se podría hacer en estadística, ¿no? Operativamente es compleja, ¿no? ¿Por qué? Primero porque tal vez es poco probable que Cardex nos dé el listado de los 1200 estudiantes. Además, queremos que Cardex nos dé el listado con con sus direcciones y con sus teléfonos, porque queremos ir a entrevistarlos. Es probable que es muy poco probable que nos den, ¿no? Tal vez por políticas internas, tal vez demora mucho, ¿no? Si lo hace un estudiante, tal vez el Cardex no va a dar, tal vez necesitan, no sé, el apoyo de un profesor. Conseguir esto es complicado. Imaginemos que lo conseguimos. Tengo 50 nombres que tengo que ir a buscar, que deben vivir en muchas partes de los diferentes municipios de La Paz, El Alto, tal vez Viacha, digamos, alrededores.
Y también tengo sus números de celular, ¿no? Entonces yo a esos 50 que he seleccionado, ¿no? Que deben estar bien repartidos por varios lugares, voy a ir a buscarlos. Como estamos en pandemia, capaz que es más complicado. Si los llamo, tal vez muchos de los números que nos han dado ya no funcionan, o han cambiado, lo han perdido. Entonces lo que me queda es tal vez la dirección, debería ir a buscarlos a sus casas, ¿no? Tal vez la información de sus casas igual estaba mal, ¿no? Entonces, ahí hay muchos problemas que pueden ocurrir, ¿no? Pero esta es una de las alternativas, ¿no? En la teoría, digamos, hasta ahí funciona bien. Ya en la práctica, para empezar a hacer operativo esto, es un poco más complicado, ¿no? Este esquema en estadística se llama el muestreo aleatorio simple, ¿no? Este es el muestreo aleatorio simple. Parte de una lista de todas las unidades elementales de los 1200 y se hace una selección de los 1200, se eligen 50 de la manera más sencilla, ¿no? Así con una bolsa si quieren o con un sorteo, ¿no? Eso es lo que especifica el muestreo aleatorio simple. Un otro ejemplo que podríamos utilizar, ¿no? En esta otra solución, digamos, para este ejemplo, podría ser una variación, ¿no? Podría ser una variación de este listado, ¿no? Podría ser una variación de este listado. Y podría ser una variación de este listado. Voy a poner casi lo mismo, ¿no? Para que vayamos entendiendo más o menos estos muestreos. Igual, conseguir una lista de los y las estudiantes de trabajo social matriculados. Aquí voy a poner que incluya el año de ingreso. El año de ingreso. Además, le voy a pedir a Cardex que me dé un listado de estudiantes de trabajo social matriculados que incluye el año de ingreso, ¿no? Cuándo ingresaron a la casera, ¿no? La gestión. Posiblemente existan, ¿no? Personas que tienen entrado, por decir, no sé, hace 15 años, hace 20 años, ¿no? Más casos antiguos, y personas que hayan ingresado recién, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Como quiero, por decir, hacer un estudio sobre las condiciones, sería interesante saber las condiciones de esos estudiantes basada en el momento que han entrado en la casera, ¿no? Por eso puede incluir el año, ¿no? Pensando que puede ser una variable interesante. Entonces, ¿no? Aquí nuestra lista tiene además el año de ingreso. Sobre la lista, ¿no? Realizamos un sorteo para seleccionar a la muestra, coma, garantizando cada, cada año de ingreso tenga muestra, ¿no? Tenga, tenga muestra, ¿no? Tenga muestra. Lo que vamos a hacer es, estos 1200 estudiantes, ¿no? Por decir, el estudiante que ha entrado hace más tiempo es del año 2005, digamos, ¿no? Del 2005 tenemos, por decir, 3 estudiantes todavía que están egresados, por alguna razón no han defendido, y así vamos teniendo más estudiantes en otros años hasta llegar al 2021, por decir, ¿no? Así están repartidos estos 1200. Este criterio lo que dice es, bueno, este año de ingreso lo vamos a utilizar como una variable auxiliar para garantizar además que cada año de ingreso tenga una muestra representativa, ¿no? Tenga muestra, más que representativa, tenga muestra, por decir. De esos 3 estudiantes que han entrado al 2005, elijo 2, por decir, ¿no? De los estudiantes que han entrado este año, elijo 5, por decir, ¿no? Entonces, este N, al final, estos 50, están conformados en base o están armados en base eh, a los años de ingreso, digamos, ¿no? El primer año de ingreso elijo 2, para el siguiente otro año de ingreso elijo 2, después tal vez para otros elijo 10, para otros elijo 10, para otros elijo 5, ¿no? Estos 50 están como que fragmentados, ¿no? Están divididos según el año de ingreso, ¿no? De tal forma que yo garantizo que para cada año de ingreso hay una muestra, digamos, ¿no? Hay una muestra.
tal vez 5, 5, 5, 5, en otros los primeros años bajito van a ser seguramente 2, hasta completar los 50, ¿no? Hasta completar los 50. Yo logro hacer esto, ¿no? Ahorita no estamos viendo la parte aplicada, sino un poco la formalización, la teoría de cómo podría ser, ¿no? Si yo lograra hacer esto, ¿no? Igual voy a tener una lista de 50 estudiantes, solo que esos 50 estudiantes, yo tengo la certeza de que en esa lista están estudiantes que han entrado desde los más antiguos, digamos, ¿no? Que estén inscritos o matriculados, hasta los estudiantes de este año, ¿no? De este periodo, del 2021, ¿no? Yo tengo la certeza que voy a tener que entrevistar a estudiantes de estos diferentes, ¿no? Ciclos de la carrera, ¿no? Igual, una vez seleccionada la muestra, se debe buscar a la muestra seleccionada y hacer la encuesta. Esta variación es conocida como el muestreo aleatorio, igual es aleatorio, estratificado simple, ¿no? Muestreo aleatorio estratificado simple. Aquí entra este componente de estratificado, en el sentido de que nosotros estamos introduciendo una variable que clasifica a la población de alguna forma. Sobre esa clasificación nosotros asignamos muestra. La clasificación de esto está dada por el año de ingreso. Y a cada año de ingreso estamos diciendo que le vamos a dar algo de muestra. ¿Cómo se asigna ese algo de muestra? Hay hartos criterios que lo vamos a ver cuando veamos cada uno de los muestreos de manera específica, ¿no? Pero esta es una aproximación, ¿no? El criterio es este, básicamente, ¿no? Es partir a la población en base a o clasificar a la población en base a algún criterio y después de eso empezar a hacer la asignación de la muestra, ¿no? Esta sería otra aproximación. Nuevamente estamos con un listado, ¿no? De los 1200. Veremos nuestra tercera solución, ¿no? Nuestra tercera posible solución. El objetivo para seleccionar a esta población, ¿no? En todos los casos es tratar de tener a las unidades de interés identificadas, ¿no? En este caso, con el listado los tengo, pues, de manera casi perfecta. ¿Qué tal si no me pudieran dar el listado, ¿no? ¿Qué tal si el listado no lo puedo acceder, el Cardex no me quiere dar? La pregunta es, ¿cómo puedo yo acercarme a los estudiantes, ¿no? Para sortearlos y después hacer una encuesta, ¿no? Entonces, cuando no tengo acceso al listado individual, ¿no? Al listado más pequeño, tengo que buscar un listado de alguna unidad más grande a esta, ¿no? Si este era un listado de estudiantes, ¿qué es lo que contiene a un estudiante, ¿no? ¿Dónde se encuentra un estudiante? Por decir, las materias o los horarios que existen, de alguna manera contienen a los estudiantes, ¿no? Contienen a los estudiantes. Podríamos pensar que nosotros tenemos acceso al horario de este 2021 de todas las materias de la carrera, ¿no? De todas las materias de la carrera. Entonces, como no tenemos acceso al listado de todos los estudiantes, a ver si tenemos un listado, ¿no? Un listado, conseguir, ¿no? Aquí igual el primer paso sería conseguir una lista, ¿no? Una lista, conseguir una lista de las materias, ¿no? De las materias dadas esta gestión, bueno, esta gestión, incluyendo todos los paralelos que haya, ¿no? Paralelos. Conseguir una lista de las materias dadas esta gestión, incluyendo los paralelos. Sobre esa lista, ¿no? Sobre esa lista de materias, realizar el sorteo, ¿no? Realizar el sorteo de materias en este caso. Este escenario que estamos planteando da la idea de que no tenemos acceso a un listado de estudiantes. Como no tenemos un acceso a estudiantes, vamos a tratar de llegar a ellos de alguna manera, ¿no? En este caso por algo que los contenga.
y las materias contienen estudiantes. ¿Cuántas materias se darán? Ahorita les voy a preguntar. Y lo segundo sería, ¿qué problemas habría con este enfoque? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Habría algún problema con este enfoque? ¿Se entiende? ¿Qué dicen? Lo que este enfoque dice es, conseguimos un listado de todas las materias, sobre ese listado de materias realizamos el sorteo de materias. Para entenderlo en la línea del anterior, el tamaño de la población, ¿no?, es desconocido, ¿no? En este escenario no sabemos cuántos estudiantes hay, pero sí sabemos cuántas materias se están dando durante esta gestión, ¿no?, incluyendo sus paralelos. ¿Cuántas materias creen que se den? Vamos a pensar N1 le voy a poner un poco más grande, así pensando que es una, o N de materias, digamos, ¿no? El N de materias. ¿Cuántas materias pasan en primer año? 9. 9, dijo. 9 materias. De esas 9 materias, cada materia, ¿cuántos paralelos tiene? O algunas nomás tienen paralelos. Pero si fueran 9 materias, pensando hasta fin de año, o bueno, pensando ¿su carrera es de 4 o de 5 años? 4. Ya, digamos, 4 por 9, 36. Pensando que hay paralelos los primeros y segundos años, no es poco probable que hayan los terceros y cuartos años. Es imaginarse que hay unas 50 materias, digamos, ¿no? Por decir, tal vez más, tal vez menos, tal vez 60, digamos, siendo extremos, ¿no? Cada año se lanzan 60 materias incluyendo paralelos, digamos, ¿no? Por decir, no es un ejemplo. Lo que este enfoque de muestreo dice, bueno, tenemos acceso a esas 60 materias, ¿no? Tenemos estadística social, paralelo ABC, digamos, ¿no? Tal otra materia, paralelos ABC. Lo que dice es, de esas 60 materias, lo que nosotros ahora vamos a hacer es seleccionar una muestra de esas materias. Por decir, vamos a tomar 10 materias como muestra, ¿no? 10 materias de esas 60 materias. Y una vez seleccionada, ¿no? Aquí voy a poner, ¿no? Una vez seleccionadas las materias, ¿no? Las materias, una vez seleccionadas las materias, ¿no? Por decir, sale esta materia, ¿no? Estadística social, este paralelo. Lo que dice es, bueno, deberíamos ir a esa materia, ¿no? Una vez seleccionadas las materias, nos dirigimos, ¿no? Nos dirigimos a esas materias, ¿no? A esas materias y realizamos la encuesta a todos los estudiantes, ¿no? A todos y todas las estudiantes. A todos, y le hacemos la encuesta a todos los estudiantes, ¿no? A todos los estudiantes. Le hacemos la encuesta a todos los estudiantes de la materia, ¿no? De la materia durante una clase, ¿no? Durante una clase. Ahí capaz que es más fácil porque tenemos 10 materias
tenemos que encontrar al profesor de esa materia, pedirle permiso para hacer una encuesta en algún momento o en algún horario de su materia, que nos dé permiso, entramos a la materia, explicamos y a todos los que están en la materia les damos la encuesta. En esta modalidad virtual es más fácil porque es entrarse a la sesión del Meet, digamos, o del Zoom, en lo que pasen, y ahí pasarles por decir un enlace y que llenen la encuesta virtual, digamos, ¿no? Si fuera presencial, no sé, el horario es a las 7:30 los martes y jueves, ¿no? Entonces me voy un martes a las 7:30 al aula, llego, le pido permiso y empiezo a repartir hojitas y les hago llenar la encuesta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas con este enfoque, ¿no? De esta forma. ¿Identifican algún problema, alguna dificultad en hacer esto? Ya sea operativa o en alguna medida o en algún otro caso. ¿Se entiende más o menos el enfoque? Dicen, ¿entiende? ¿No se entiende? Ya, entre los problemas que pueden haber en este enfoque es que pueden salir materias en las que varios estudiantes estén cursando la misma materia, digamos, ¿no? Por decir, salen dos materias de primer año. Es muy probable que encuentre a los mismos estudiantes en las dos materias, ¿no? Un grupo de los mismos estudiantes en las dos materias. Ahí lo que yo podría hacer es, bueno, decirles, ¿no? Si ya han llenado esta encuesta, por favor no la llenen, ¿no? Si ya han llenado en otra materia esta encuesta, no la llenen ahora. Va a haber un problema de duplicidad en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque estas 60 materias no son mutuamente excluyentes, no es que los estudiantes están en una sola materia, sino que varios estudiantes pueden estar en una, dos, tres, más de 9 materias, como ustedes dicen, ¿no? Si de esas 9 materias están ustedes, se repiten en la muestra unas tres, en tres ocasiones van a venir a pedirles que llenen la encuesta, ¿no? Que no es lo mejor, ¿no? Ese puede ser un problema operativo, ¿no? Que hay una cierta idea de duplicidad, ¿no? Otro problema de esto es al momento de hacer la encuesta, ¿no? Si fuera virtual eh, y uno quiere hacer la encuesta, por ejemplo, va a haber una especie de sesgo, ¿no? Yo ahora tengo en la sala 52 estudiantes que han entrado, pero tengo 52 estudiantes que han entrado, pero en la materia son 90 inscritos, ¿no? Son alrededor de 90 inscritos. Hay 30 y un poco más de estudiantes que no están presentes ahora. Si yo hago la encuesta ahora, va a ser una encuesta respecto a los que están conectados, ¿no? Los que han podido entrar a la sala. Entonces, cuando yo haga la inferencia, ¿no? La inferencia no es a todos los estudiantes de trabajo social. La inferencia va a ser, esa muestra es representativa a los estudiantes que estaban presentes durante la encuesta en las materias que nos han tocado, ¿no? Porque no podemos decir nada de los, ahorita digamos, ¿no? Si yo los entrevisto a todos ustedes, yo no puedo concluir que esa situación es la situación real del curso, porque faltan 32 estudiantes que no sabemos las razones por las cuales no se conectan, ¿no? Tal vez trabajo, tal vez se han dormido, tal vez ya han dejado la materia, ¿no? Puede haber muchas explicaciones, ¿no? Y eso se va a atenuar en todas las otras materias también, ¿no? Hay un problema de cobertura ahí, ¿no? No se está cubriendo a todos los estudiantes de interés, ¿no? Si bien es cierto, habían 1.200 estudiantes, tal vez de esos 1.200 estudiantes, unos 400 de ellos son irregulares, digamos, no siempre vienen a la materia, trabajan, pero están todavía ahí, digamos, y con la intención de venir a los exámenes y todo lo demás, ¿no? Como es un estudio de condiciones, mi objetivo es llegar a los 1.200. Pero con este enfoque tal vez perdemos un poco esa idea, ¿no?
va a estar condicionado a los que encontremos más que a los que están, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Ese es un problema de este método. Lo que es nomás la solución cuando no tenemos ese listado. Si no tenemos el listado, esto se tiene que hacer, pero tenemos que estar conscientes de los problemas que esto tiene o de los alcances, ¿no? No es una muestra representativa de todos los estudiantes, sino de los estudiantes presentes en esas materias, ¿no? Así que eso va a ocurrir, ¿no? A ver, ahí por ejemplo pregunta si ustedes, a ver, en esta materia que es en la mañana, normalmente tengo eso, ¿no? 50 y algo estudiantes de los 90 inscritos, ¿no? En las otras materias, ¿cuál es el número más alto que llegan a estar en la sesión? En las otras materias, ¿recuerdan? ¿O siempre está por ahí? ¿O en alguna otra materia hay menos, en otra materia hay más? El aproximado es el mismo. Casi los 70 y algo. 70. 70 en algunas materias. Ya, pero sí, o sea, no llegan, digamos, a los 90 y algo, ¿no? Ya. En los No, exámenes, no. le hice. Es solo los exámenes. Sí, solo en los Entonces, exámenes. hay ese problema de cobertura cuando sucede esto, por ejemplo, ¿no? Y eso es bien común, digamos, ¿no? Ese es parte de los problemas de este método, ¿no? En este método, ¿qué es lo que hemos hecho, ¿no? O sea, ¿qué es lo que implica, ¿no? Que los estudiantes, que son las unidades simples, están aglomeradas, ¿no? Están agrupadas en una unidad mayor, que en este caso es la materia, ¿no? La materia es lo que aglomera. Tenemos 60 aglomerados, si quieren, o conglomerados, ¿no? 60 conglomerados. Sobre esos 60 conglomerados, elegimos 10 de esos conglomerados, 10 de esas materias, y vamos a entrevistar esas 10 materias, ¿no? Los 10 conglomerados. Este muestreo se conoce como el muestreo por conglomerados, ¿no? Tal cual, por conglomerados. Muestreo por conglomerado. El problema normalmente son estos temas de cobertura que les comentaba, ¿no? Pero operativamente es muy sencillo, ¿no? Como operativamente, si ustedes dicen, ¿qué es más sencillo? Buscar a los profesores de estas 10 materias, pedir permiso y entrar a las cuentas de Zoom y de Meet, digamos, ¿eso es más sencillo o es más sencillo tener el listado de los 50 estudiantes y tratar de llamarlos o buscarlos en sus casas, ¿no? Operativamente, ¿qué es más sencillo? Posiblemente las 10 materias sean más fáciles, ¿no? Es más fácil encontrar a los profesores porque deben haber un listado de contactos, que buscar a estos 50 estudiantes en una lista, ¿no? Del primer ejemplo, y llamarlos o buscarlos o ir a sus casas es mucho más complejo, ¿no? Si fuera no presencial, tendríamos que buscar a estos 50 estudiantes en alrededores de la universidad, digamos, ¿no? Conoces a tal persona, sí, que te dirijan y los entrevistas, digamos, ¿no? Entonces, esta es operativamente más sencilla siempre, ¿no? Este es el muestreo por conglomerados. Muestreo por conglomerados. Y como ven, de un mismo problema puede haber varias soluciones, ¿no? Como estos tres. El siguiente ejemplo, ¿no? Se quiere conocer la situación económica del barrio de Munaipata del municipio de La Paz, ¿no? Podríamos tener las mismas aproximaciones, ¿no? Hay algunas que ya no aplican tan bien, ¿no? Como es la situación económica del barrio de Munaipata, ¿no? Pensemos se requiere conocer la situación económica de las familias, ¿no? De las familias del barrio de Munaipata, ¿no? Del municipio de La Paz. En este caso, la unidad de análisis, la unidad más pequeña son las familias que habitan el barrio de Munaipata, ¿no? Las familias. Si quisiéramos hacer una aproximación con la anterior solución, conseguir un listado de las familias sería, ¿no? Conseguir un listado de las familias que viven en el barrio de Munaipata, ¿no? ¿Será que ese listado de familias existe? Donde ustedes viven, en las zonas donde ustedes viven, no sé, tal vez alguien vive en Munaipata, ¿no? Pero en las zonas que ustedes viven,
¿Hay algún listado de familias que se pueda obtener en algún lado? ¿Conocen de algo así? Dicen tal vez en el centro de salud. Ya. Serían, pero los en el centro de salud cercano a la zona, digamos, ¿no ve? Sí, o si no, en la casa municipal, aquí abajito. ¿Y Hay será, una casa municipal en mi zona. y será que ahí, digamos, hacen como un registro de todas las Sí, familias que viven en la zona? sí, porque hay veces hacen reunión y llaman listado de, digamos, por casa salen un miembro de la familia y llaman lista. Ya, súper. ¿Alguien más tiene tal vez algo así parecido o no saben, o tal vez sí o no? Por ejemplo, si hubiera eso, si hubiera ese caso, uno puede aplicar este muestral, pero simple, ¿no? La variación que sería conseguir un listado de las familias, ¿no? Conseguir un listado de las familias, ¿no? Familias. Sobre la lista, realizar un sorteo para seleccionar a la muestra, ¿no? ¿Cuántas familias habrán, ¿no? En tu caso, ¿cuántas familias en tu barrio más o menos son? ¿Es una idea de la que... No, dice, pero somos muchos. Ya. Y igual ahí, digamos, ¿no? En un manzano, por lado, pensemos que hay unas 20 familias. En los cuatro lados habrán 80 familias y pensemos que hay unos, no sé, 80 manzanos por barrio, digamos, ¿no? Que igual es poco harto, ¿no? Digamos, 40 manzanos por barrio. En cada manzano hay, digamos, unas 70 familias. Serían unas 2.800 familias por barrio, digamos. Pues, sí, creo que es poco, ¿no? Pensando en lo que es un barrio de estos. Entonces pensemos que son 2.800 familias, ¿no? En este escenario, ¿no? Tratando de emular este muestral pero simple anterior, de estas 2.800 familias, igual digamos que queremos buscar 50 familias, ¿no? Mismo criterio. Queremos tener un listado de las 2.800 familias que nos dé el centro de salud o esta casa, digamos, comunal o casa, no sé cómo lo llaman. Y sobre eso, hacer un sorteo de los 2.800, ¿no? Meterlo en una bolsa y decir, bueno, voy a ir a esta familia, esta familia, esta familia, ¿no? Ese sorteo se puede hacer de muchas formas, ¿no? Para eso a veces hay programas incluso, ¿no? Aquí en el ERE, por ejemplo, que es el programa que yo utilizo, le puedo decir de una muestra del 1 al 2.800, digamos que lo tengo en una lista numerada, pero 50 casos, ¿no? Y ahí me dice, entrevista a la familia de la línea 263, de la 1632, de la 53, de la 2459, ¿no? Me da los 50 elementos que pertenecen a la muestra, por ejemplo, ¿no? De esta forma, igual hay en Excel, hay en otros programas estadísticos, ¿no? Este proceso de sorteo, ¿no? Aquí me está dando un listado de los 2.850 para que yo vaya a entrevistarlos. Ese sorteo es un mecanismo básicamente que uno puede hacer como uno prefiera. Y lo importante es hacer ese mecanismo de selección y una vez seleccionado, buscar a la muestra seleccionada y hacer la encuesta, ¿no? En este caso aplica de la misma forma, ¿no? Aplica exactamente de la misma forma. El muestreo estratificado, ¿no? Que es el segundo caso, no son condiciones económicas, ¿no? Es condición económica. Nosotros deberíamos buscar alguna forma o algún criterio en esta lista de 2.800 que nos diga o que nos revele algo vinculado a la situación económica de estas 2.800 familias, ¿no? Y no sé si eso se puede hacer, digamos, con el listado de las familias como tal, ¿no? Si habrá algún criterio con el listado de las familias que nos permita saber o aproximarnos a saber si esa familia está en una situación económica baja, media o alta, digamos, ¿no? Por tener una clasificación muy sencilla. ¿Es posible con ese listado tener alguna aproximación de ese estilo?
digamos, si yo tuviera el listado de ustedes, solo el listado de estudiantes con sus nombres, ¿podré clasificarlos por situación económica de alguna forma a todos ustedes, teniendo solamente el listado? No. Probablemente que no, ¿no? ¿Qué otra variable sería útil? ¿Qué variable sí me podría permitir alguna clasificación de ese estilo, ¿no? ¿Qué tal si en ese listado, ¿no? ¿Qué tal si en ese listado? ¿Qué tal si en ese listado, en el listado de las familias, incluya el número de miembros, ¿no? Número de miembros, ¿no? Uno podría pensar, tal vez el número de miembros por familia es un proxy, ¿no? Es una buena aproximación. Porque uno podría pensar, bueno, familias muy numerosas tal vez tengan una situación económica precaria. No siempre va a ser cierto, pero podría suceder en la mayoría de los casos, ¿no? Y familias más pequeñas, digamos, 2, 3 miembros, tal vez estén en una situación económica más estable, pero familias de un solo miembro, digamos, tal vez igual estén en situaciones muy, igual, bajas o altas, ¿no? Puede ser un criterio, puede haber alguna relación, tal vez no muy fuerte, pero puede haber alguna relación entre esto, entre el número de miembros y la situación económica. Si pensamos que eso puede ocurrir, entonces tal vez podemos estratificar las familias en base al número de miembros, ¿no? Una familia con 14 miembros tal vez tiene una situación económica muy distinta a una familia con 5 miembros o con 3 miembros. Si pensamos que eso puede estar ocurriendo, el criterio de dividirlos por número de miembros es un buen criterio. No es un buen criterio. No es perfecto, pero puede revelar algún comportamiento y nos puede ayudar a mejorar nuestra encuesta. Lo mismo, conseguir una lista de las y las familias que incluyan el número de miembros. Sobre la lista realizar un sorteo para seleccionar a la muestra. Aquí, lo mismo, ¿no? Garantizando, ¿no? Garantizando, en este caso, que cada número, ¿no? Se seleccione, ¿no? En este caso, ¿no? Muestra seleccionada, una muestra acá. Garantizando que cada tamaño de familia, ¿no? Tamaño de familia, tenga muestra, ¿no? Las familias de un solo miembro, de 2, de 3, de 4, hasta donde hayan, tenga muestra. Así que de estos 50, igual vamos a hacer una especie de división, digamos, ¿no? Quisiéramos emular un poco eso, tal vez se podría hacer de este estilo, ¿no? Tal vez las familias tienen un solo miembro, vamos a tomar 3 familias de esa, ¿no? Las que tienen 2 miembros, vamos a tomar 6 familias de esa, ¿no? Las que tienen 3 miembros de ahí, vamos a tomar 6 familias. Las que tienen 7 miembros y así, digamos, hasta completar los 50. Se asignan estos numeritos de esos hasta completar los 50, lo vamos a ver después, esa es la asignación. Pero lo importante es que cada familia, ¿no? Según el tamaño, esté representada. Esto le habíamos llamado muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio estratificado simple, ¿no? Se puede emular, digamos. Es difícil, ¿no? Es difícil. Igual tiene muchos problemas esto, ¿no? Tal vez el listado de las familias que se ha relevado en la zona son de los dueños de casa, ¿no? Y estamos omitiendo a todos los inquilinos, por decir, ¿no? Y a nosotros nos interesa de todas las familias que viven en el barrio de Munaipati, independientemente si son propietarios o no de sus casas, ¿no? Entonces ahí puede haber un problema con la lista. Otro es que la lista puede estar desactualizada, ¿no? Se ha recogido hace 5 años, digamos. No es que una familia viene y uno llena la información, sino que, no sé, hace 5 años se ha elevado en la última reunión y ese listado es el que se tiene, ¿no? Puede haber un tema de omisión que no está tomando en cuenta las familias que recién se han venido a vivir al barrio, ¿no? Puede haber muchos problemas con estas listas, ¿no? Pero en la teoría, ¿no? Si tú ves una lista completa y todo lo demás, este es el mecanismo. Este ejemplo de las materias, ¿cómo nosotros lo podríamos emular en esto que es el muestreo por conglomerados, en este ejemplo de las familias, ¿no? ¿Cuál sería el conglomerado en este caso?
del barrio de Munaipata. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el equivalente a eso? ¿Hay alguna, si no tengo acceso al listado de las familias, hay alguna unidad que yo pueda identificar donde sí, donde agrupe a estas familias, ¿no? Donde se agrupen a las familias o donde estén conglomeradas las familias? ¿Qué será lo más parecido a esto? En un caso de un barrio. Dice. ¿A alguien se le ocurre algo donde se aglomeran las familias en los barrios? ¿O qué contienen a las familias en los barrios? ¿Sí? ¿Alguien quería comentar? Pueden escribir. Mercados, Lick. Ya, los mercados. ¿Alguna otra unidad? Las reuniones vecinales. Ya. Ahorita, por ejemplo, ustedes están en sus casas, asumo que la mayoría. Eh, ¿Dónde se encuentran sus casas? En, en sus zonas, digamos, pero antes de llegar, digamos, es como decir, su hogar, su familia está contenida en su vivienda. Su vivienda está contenida en un lote de terreno, digamos, ¿no? Este lote de terreno está contenido ¿en qué? En un manzano, ¿no ven? Y los manzanos están contenidos ¿en qué? En la zona. Eh, y, y ahí nuestro conglomerado, ¿no? Puede ser justamente los manzanos, ¿no? Los manzanos. Seguir una lista de manzanos, ¿no? De los manzanos en la zona. Manzanos en el barrio. La unidad más cercana serían el barrio, por ejemplo, ¿no? Sería el manzano, perdón, no sería el manzano, porque los manzanos contienen a las familias. Y lo bueno de estos manzanos es que no puede haber una familia, ¿no? que, que viva en dos manzanos distintos, ¿no? Tal vez sí tiene casas en manzanos distintos, pero donde vive, digamos, la mayor parte del tiempo, pues debe ser en un solo manzano, no en dos manzanos, ¿no? Manzano, la definición es justamente ese bloque, ¿no? Donde dividida por calles, ¿no? Que contiene lotes y los lotes contienen viviendas y las viviendas contienen hogares, ¿no? Entonces, si uno entra al mapita del Google, entonces, y selecciona el barrio de Munaipata, uno puede empezar a armar un listado de manzanos. Manzano 1, manzano 2, manzano 3, hasta tener todos los manzanos que cubran el barrio de Munaipata. Entonces, si no tengo un listado de familias, sí puedo tener un listado de manzanos. Y eso no es necesario ni siquiera conseguirlo, lo puedo armar yo, en base a una imagen satelital o una imagen del Google Maps, digamos, ¿no? Sobre esa lista de manzanos, ¿no? Sobre esa lista de manzanos, realizar el sorteo de materias. Bueno, realizar el sorteo de familias, ¿no? Podemos imaginarnos igual, ¿no? Que hay, por decir, antes hemos dicho, hay 80 manzanos en esta zona y de esos 80 manzanos vamos a seleccionar 10 manzanos, ¿no?
una vez seleccionadas los manzanos, ¿no? Los manzanos, nos dirigimos a esos manzanos, ¿no? Nos dirigimos a esos manzanos y realizamos la encuesta a todas las familias, ¿no? A todas las familias del manzano. El manzano. Ese es un muestreo por conglomerados, ¿no? En este caso es el manzano. Ahí decían, por ejemplo, un mercado podría ser, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? O sea, si hubiera un mercado en la zona, o si hubieran 3 mercados en la zona, sí podrían ser conglomerados. Pero no serían tan buenos conglomerados como el manzano, porque la idea es algo que contenga a las familias y contenga mejor, digamos, ¿no? ¿Qué contiene mejor a las familias? ¿Los manzanos o los mercados? ¿No? Sí o sí las familias tienen que vivir en los manzanos, ¿no? Pero no necesariamente todas las familias están pues en los mercados, digamos, ¿no? Seguramente una porción va a los mercados a abastecerse, pero no, eso no garantiza que todas las familias del barrio estén en los mercados en un determinado momento, ¿no? Y perdón. Entonces, esto sería un muestreo por conglomerados, ¿no? En el enfoque de los manzanos en este caso. Y como ven, estos enfoques de muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado simple, muestreo por conglomerados, son específicos y se adaptan a la situación, ¿no? Se pueden adaptar fácilmente a la situación. Y esa es un poco la idea de esto, ¿no? De entender más o menos cómo se pueden aproximar. En todos los casos, ¿no? En todos estos casos, siempre hay 2 constantes, ¿no? Uno, siempre hay un listado de algo. Hay un listado de algo. Y lo segundo, hay este concepto de seleccionar, ¿no? Hay este proceso de seleccionar o este proceso de selección aleatoria. El proceso de selección nos garantiza representatividad, ¿no? El principio de selección nos garantiza ese principio de aleatoriedad y de representatividad, por lo tanto, ¿no? Siempre que puedan ustedes garantizar muestras aleatorias, selecciones aleatorias al azar, digamos, esa muestra va a ser representativa. Siempre que ustedes puedan garantizar esto. Ahora, ¿representativa de qué? No es de la población objetivo necesariamente, ¿no? Ahí vamos a poner, ¿no? La representatividad de la muestra, ¿no? La representatividad de la muestra depende del alcance de la lista, que se consiga, ¿no? Que se consiga. Si mi lista es muy buena y contiene, ¿no? Contiene a todas las unidades de interés, la representatividad va a ser de toda la población, ¿no? Si mi lista es mala, ¿no? Y no contiene a todas las unidades de interés, mi representatividad va a ser a lo que alcance la lista, ¿no? Si la lista es de los estudiantes que están presentes, mi representatividad va a ser a los estudiantes que están presentes nomás, no es de todos los estudiantes. Entonces aquí la calidad, ¿no? o la representatividad de la muestra depende del alcance y calidad, vamos a poner calidad de la lista que se consiga, ¿no? Se consiga. Esta lista, ¿no? Esta lista de unidades de interés, ¿no? De unidades de interés, ya sean simples o agregadas, ¿no? Agregadas. Simples o agregadas. Simples es lo más pequeñito, en este caso las familias o los estudiantes. O agregadas, pueden ser las materias o los manzanos, ¿no? Esta lista de unidades de interés, ya sean simples o agregadas, se conoce en estadística, no se conoce en estadística como el marco muestral. El marco muestral. ¿No? El marco muestral. Entonces esta lista no es cualquier lista en general, es la lista, porque es bien importante en estadística, ¿no? Es conocida como el marco muestral. ¿No? Es conocida como el marco muestral.
Aquí entrando en una definición más propia de lo que es el marco muestral. Marco muestral es un listado de las unidades, ¿no? De las unidades simples o agregadas de la población objetivo. La población objetivo. El marco muestral perfecto es el que contiene a toda la población objetivo. A toda la población objetiva. Y no todos los marcos son iguales, ¿no? Hay marcos que son malos, hay marcos muestrales buenos. En este caso, el perfecto es el que tiene correspondencia perfecta con la población objetivo. En nuestro caso de los estudiantes, el marco muestral perfecto sería el listado de Cardex de los 1200 estudiantes. Si tuviera acceso a eso, eso es un marco muestral perfecto, porque se contiene de manera perfecta a los estudiantes, a todos los estudiantes de trabajo social. Las materias no son tan buen marco muestral, porque, o sea, sí contienen los estudiantes, pero no nos garantizan que todos los estudiantes estén inscritos a materias y que tampoco que todos los estudiantes vayan a las materias cuando nos vayamos a hacer las entrevistas. No es un marco muestral perfecto, tiene imperfecciones, ¿no? Y eso se conocen como marcos muestrales imperfectos, ¿no? Entonces, mientras más parecido sea el marco, ¿no? Ahí vamos a ver. Mientras más parecido sea el marco muestral a la población objetivo, la representatividad será mejor, ¿no? Será mejor. Entonces, el marco muestral juega un rol bien importante. Es el que nos garantiza este criterio de representatividad, ¿no? Así que el marco muestral había sido ese listado, ¿no? Y en todos los casos siempre es una lista, siempre partimos de una lista para hacer la selección. Y ese listado se conoce como marco muestral. Ya. Preguntas, dudas hasta esta parte, comentarios. Nadie. Ya, entonces, a ver, para ir terminando este apartado, nos faltan dos puntitos, ¿no? Para acabar esto de muestreo. Nos faltan dos puntitos que son las técnicas de muestreo y el tamaño de muestra, ¿no? Estas técnicas de muestreo son técnicas justamente para obtener las muestras de las listas que nosotros tengamos. ¿Ya? Así que en esto de técnicas de muestreo, los voy a dejar como tarea para que ustedes averigüen. ¿Ya? Hay hartas técnicas de muestreo, ¿no? Hay hartas técnicas de muestreo. Está para empezar el muestreo aleatorio simple, que ya lo hemos mencionado más o menos de qué se trata. Muestreo aleatorio simple. Está el muestreo estratificado. La combinación de estos dos da el muestreo aleatorio estratificado simple. En general se llama muestreo estratificado. Está otro que es el muestreo sistemático. Muestreo sistemático. Muestreo sistemático. Está el muestreo por conglomerados. Está el muestreo por etapas, ¿no? El muestreo por etapas. Está el muestreo proporcional al tamaño. Está el muestreo por fases.
A ver, árbitro simple, estratificado, sistemático, conglomerados, etapas, proporcional al tamaño, muestreo por fases. A ver, nos falta uno. ¿Cuál es? Muestreo. Estratificado, sistemático. Proporcional al tamaño, por conglomerados, por etapas, por fases. Ya, son esos. Entonces, aquí les voy a dar una tarea, ¿no? Buscar, ¿no? Buscar la definición, ¿no? La definición, buscar la definición y ejemplos, ¿no? Y ejemplos de estas técnicas, de las técnicas de muestreo, de las técnicas de muestreo. Entonces, como tarea, les voy a dejar que busquen la definición y ejemplos de las técnicas de muestreo. De todas estas técnicas, ¿no? 2, 4, 6 y 7, ¿no? 7 muestras, 7 técnicas de muestreo. Técnicas de muestreo. Tal vez acá incluso, para que esto tenga un poquito más de utilidad, estas son las técnicas aleatorias y probabilísticas, ¿no? Todas estas técnicas son son técnicas aleatorias probabilísticas, ¿no? Que son las que nos interesan, ¿no? Son las que finalmente nos van a dar una idea de para resolver nuestro problema, digamos, ¿no? Para lograr muestras representativas. Son las muestras aleatorias o probabilísticas. Estas están enfocadas en la representatividad de la muestra. Representatividad. También se llaman con alta validez externa, ¿no? Tienen validez externa. Podemos nosotros inferir. Estas técnicas básicamente nos garantizan esto, ¿no? Ahora, no está de más mencionar que hay técnicas que son no aleatorias, por lo tanto no probabilísticas, que también existen, no son recomendadas, ¿no? No son tan recomendadas, pero son útiles para estudios de caso, o también, bueno, principalmente son útiles para estudios de caso, ¿no? Cuando tenemos que, más que lograr representatividad, tenemos que entender una problemática, ¿no? En esos casos, estos otros muestreos son interesantes, digamos, ¿no? Son interesantes. Cuando no podemos aleatorizar todo, digamos, ¿no? Vamos a hacer un estudio de niños de la calle, no tenemos un listado de niños de la calle y no los podemos aleatorizar necesariamente, digamos, ¿no? A veces estos estudios de caso también son útiles estos muestreos no aleatorios o no probabilísticos, ¿no? No aleatorios o no probabilísticos. No probabilísticos. A veces son útiles para poblaciones sumergidas o poblaciones complejas, lo voy a poner, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno quiere hacer un estudio de trata y tráfico, ¿no? Y es bien complicado porque no tienes un listado de todas las personas que están, no sé, sufriendo trata y tráfico y además no tienes sus direcciones, digamos. Si tuvieras eso, pues sería muy fácil, ¿no? Solucionar el problema mismo de trata y tráfico, ¿no? Estudios vinculados, por ejemplo, a prostitución, ¿no? Quiero hacer un estudio y entender el contexto de la prostitución en el municipio de La Paz, ¿no? No tienes un listado ¿no? En este caso, de todas las personas que se dedican a eso. Igual es complicado, digamos, ¿no? No es que vas a hacer un listado y vas a conseguir, te van a dar, ¿no? Es bien complicado hacer eso, ¿no? Entonces ahí aparecen estos estudios de caso, estas poblaciones complejas y estos muestreos no probabilísticos, ¿no? Cuando son poblaciones muy vulnerables, están en esos casos, ¿no? Y ahí hay muestreos bien específicos, ¿no? Están, más que muestreo, le voy a llamar sus métodos. Está la bola de nieve. Está el muestreo intencionado.
Está el muestreo por cuotas. Muestreo por cuotas. No, está el muestreo bola de nieve. Voy a poner más. Muestreo bola de nieve intencionado por cuotas. Hay otro. Igual es no probabilístico. Muestreo de inclusión forzada. Bueno, eso no es mejor, ¿no? Porque es un caso especial de ambos, creo. Muestreo bola de nieve intencionado por cuotas. Ahora hay alguno más en estos. Muestreo bola de nieve intencionado por cuotas. Ya, esos tres. Esos tres que son, creo que los más conocidos. Igual, ¿no? Tarea, buscar la definición, ejemplos de estas técnicas de muestreo. Estos últimos tres los vamos a poner ahí para conocerlos más que utilizarlos, ¿no? Son útiles en algunos casos, justamente para poblaciones vulnerables que no se pueden identificar muy fácilmente. Vamos a estudiar el trabajo forzado, ¿no? No hay un listado de los que trabajen forzadamente, ¿no? O sea, normalmente están en condiciones precarias y en algunos casos retenidos en contra de su voluntad, ¿no ve? ¿Cómo hacemos eso, no? ¿Cómo entrevistamos? ¿Cómo sacamos una muestra de esa población? Uno de estos tres nos va a ayudar en algunos casos, ¿no? La bola de nieve a veces ayuda. La bola de nieve ayuda harto, ¿no? Pero es un muestreo que no es representativo. Es bien fácil de aplicar, pero no es representativo, ¿no? Ya, entonces vamos a quedar acá. Esta es tarea para ustedes para la siguiente clase. Busca la definición, ejemplos de las técnicas de muestreo. Su tarea. Lice, Adelante. Hola. ¿podría volver a repetir la parte de muestreo aleatorio estratificado simple, por favor? Ah, ya. En general, cuando vean esta técnica, el muestreo estratificado, cuando ustedes lo vean, eh, lo único que pide es que el listado, ¿no? El marco muestral, ¿no? Todos giran finalmente sobre el listado, ¿no? Las técnicas. Lo que pide es que el listado incluya alguna variable que permita clasificar en grupos. Que cada grupo nosotros obtengamos una muestra, ¿no? En el caso de los estudiantes, ¿no? En el caso de los estudiantes, del listado de los estudiantes, además pedíamos que se incluya en ese listado el año de ingreso, ¿no? Tanto cuando han ingresado, que cuando nosotros seleccionamos la muestra, que garantice que cada año de ingreso tenga muestra. Han entrado 2005 3 estudiantes, de esos 3 estudiantes tengo que tener una muestra. Si el 2021 han entrado 300 estudiantes, de esos 300 estudiantes tengo que tener una muestra. Si el 2015 está entrado, digamos, no sé, y 500 estudiantes, de esos 500 estudiantes tengo que tener una muestra. Entonces esta muestra de 50 en realidad está fraccionada y tiene un pedacito para cada año, digamos. 2 del año 2005, 2 del 2006, 2 del 2007 y por decir así, digamos, ¿no? 5 del año 2021, 5 del 2020, 5 del 2019, 5 del 2017, ¿no? Hasta completar los 50, ¿no? Esa es la idea. La clasificación que yo haga, ¿no? Esta estratificación que yo haga, de cada estrato que yo cree, tenga muestra de cada pedazo, ¿no? De cada estrato. En el caso de las familias, mi estratificación estaba dado por número de miembros que hay, ¿no? Los voy a agrupar a las familias según el número de miembros que hay. Hay 10 familias con un solo miembro del hogar. De esas 10 familias tengo que sacar muestra. Hay 30 familias con 10 miembros del hogar, ¿no? Entonces igual saco una muestra. Hay 300 familias con 3 miembros del hogar, ¿no? Entonces igual tengo que sacar una muestra, ¿no? La idea es que cada de esta clasificación que yo haga, saque una muestra. Ahora, ¿es muestreo estratificado? Sí, pero está mezclado con el aleatorio simple, porque yo puedo, porque la selección sigue siendo a unidades simples, ¿no? Sigue siendo una selección de unidades más pequeñas, ¿no? En este caso estudiantes o familias. También existe el muestreo por conglomerados estratificado, donde yo a los conglomerados los estratifico también, digamos, ¿no?
Entonces, por eso el estratificado está más aparte, pero se puede combinar con cualquiera de los muestreos, ¿no? Siempre y cuando yo pueda obtener una variable que me permita clasificar, ya sean las unidades simples o a los conglomerados, ¿no? En este caso. Eso va a aparecer seguramente en este muestreo estratificado. Entonces acá lo que sí va entonces es, como voy a aumentar un muestreo que se llama el muestreo complejo. Muestreo complejo, ¿no? Con este muestreo vamos a poder hacer vamos a poder hacer una combinación, ¿no? Eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, Liz. Ya. Listo, entonces terminamos.